Estructura de ganancia. La estructura de ganancia se define como ajustar un buen nivel de entrada a la señal de audio en su paso por cada dispositivo de la cadena de sonido. Lo ideal es mantener el nivel de entrada de cada dispositivo alrededor de menos 18 decibelios full scale RMS o más 4 dBu RMS, según el fabricante, independientemente de si estamos aplicando cualquier tipo de procesador de efectos o dinámica. El nivel de los previos es un punto crítico para mantener una buena estructura de ganancia en toda la cadena de sonido. Si este es alto puede producir una saturación en la señal, pero si es bajo, al aumentar la ganancia será más vigente el ruido de la señal, aunque también puede afectar los modificadores de Q o dinámica en la estructura de ganancia, y debemos controlar también el nivel de salida de estos. Crossovers. Los crossovers son dispositivos que dividen por rangos de frecuencia una señal de entrada. Esto se hace con el fin de aprovechar al máximo los distintos altavoces de un sistema, ya que según la construcción de cada altavoz, este puede tener mejor respuesta en un rango concreto de frecuencia. Las distintas vías en las que se divide la señal vienen definidas por una frecuencia de corte, y según el filtro que se utilice, teniendo en cuenta que los dos filtros que componen el crossover tengan la misma topología y orden, estas frecuencias de corte pueden, en caso del Butterworth, subir un realce de 3 decibelios en la frecuencia de corte. En caso del Linguist Relay, no sufrir ningún tipo de cambio en la respuesta más allá de un ligero cambio de fase. En caso del Bessel, no sufre ningún tipo de cambio ni en respuesta ni en fase. Esto se consigue con una caída más leve por octava desde la frecuencia de corte. A nivel práctico, con el sistema que usamos, el crossover se realiza dividiendo el canal de máster de la mesa, tanto de PEA como de monitores, enviando esta a varias matrices y utilizando un filtro Linguist Relay para dividir las distintas salidas. Ajuste EQ por altavoz y general de la sala. Tras dividir la señal en las matrices, se puede utilizar un ecualizador en el canal del máster para reducir las resonancias propias de la sala y un pequeño ajuste en la ecualización de las matrices para intentar corregir la respuesta en frecuencia de cada altavoz. En el caso práctico de nuestro sistema, se ha realizado una atenuación de 6 decibelios en 257 Hz, otra de 4,5 decibelios en 7,6 kHz y un leve realce en 1500 Hz de 3 decibelios. Control de feedback. El feedback se define como una retroalimentación que se produce entre el micrófono que capta una señal y el reproductor que reproduce dicha señal. Para evitar el feedback se pueden utilizar varias técnicas. 1. Mantener una correcta estructura de ganancia para no tener que forzar ni la sensibilidad del micro ni la salida del monitor. 2. Colocar la salida del altavoz en el ángulo en el que el micro es menos sensible. 3. Eliminar los acoples que aparezcan de manera más frecuente al reproducir una señal musical o ruido rosa mediante la ecualización. 4. Además de esto, realizar una ecualización sustractiva en cada canal de cada una de las fuentes de sonido en el escenario puede reducir el riesgo de feedback. Por ejemplo, un low-cut en el canal de la voz. Sistemas y subsistemas de refuerzo sonoro. En un evento existen varios sistemas de escucha, los cuales podríamos dividir entre sistemas para el público y sistemas de monitorización. Sistemas para el público, entre los cuales encontramos la PEA. Es el sistema principal de escucha para el público. Este puede estar compuesto por varios altavoces, pero siempre se divide en la línea L, left, y línea right, R. A esto se le puede sumar uno o varios subwoofers especializados en reproducir frecuencias bajas. A este sistema de escucha principal se le pueden sumar los front field, sistemas que se colocan entre las dos líneas de la PEA con el fin de generar mayor presión sonora en un campo cercano al escenario. Esto tiende a usarse cuando las líneas principales están muy separadas entre sí. También se le pueden sumar los outfield, sistemas de refuerzo para el público, situados a los lados del escenario. Y en eventos con mucho público a veces se utilizan rear fields o torres de delay. Estos sistemas de refuerzo se encuentran fuera del escenario, a los laterales del recinto en el que se realice. Estos sistemas reciben su nombre porque reciben la señal con delay para que ésta se acompase con la salida de PEA principal. Y entre los sistemas de monitorización tendríamos monitores personales, sistema principal de escucha de los músicos durante el desarrollo del evento, formado por distintas cuñas distribuidas por todo el escenario. Sidefield. Estos sistemas de refuerzo se sitúan a los laterales del escenario, apuntando hacia los músicos. Este sistema tiene el fin de cubrir las zonas a las que las cuñas no llegan. Hay que destacar que a veces se utiliza el término drumfield para referirse a los sistemas de monitorización orientados al batería. Estudio de la inteligibilidad. La inteligibilidad es un factor fundamental del correcto desarrollo de cualquier evento, y en este aspecto, para que una fuente sonora tenga una buena inteligibilidad, influyen varios factores. La relación entre la fuente sonora y el ruido ambiental. La relación entre el nivel de señal directa y nivel de señal reverberante. La duración de la reverberación. La relación señal-ruido de la fuente sonora y la respuesta en frecuencia del sistema de reproducción. Además de esto, hay que destacar que la banda de 2000 a 4000 Hz tenga presencia es fundamental para la inteligibilidad en la voz.
Para medir todas estas variables en una sala se utiliza una señal de prueba llamada estipa, que básicamente es un ruido rosa que emula la respuesta en frecuencia de la voz humana. Al realizar esta prueba y medir la respuesta con un micrófono de medición utilizando el software RIU, debemos fijarnos en los indicadores D50, C50 y C80. El indicador D50 es la relación entre la presión sonora temprana y la presión sonora total expresado en porcentaje, entendiendo los primeros 50 milisegundos como la parte temprana. El indicador C50 es la relación entre la presión sonora temprana y la presión sonora tardía expresada en decibelios, entendiendo los primeros 50 milisegundos como la parte temprana. Habitualmente se utiliza como indicador de la inteligibilidad en la voz. El indicador C80 es la relación entre la presión sonora temprana y la presión sonora tardía expresada en decibelios, entendiendo los primeros 80 milisegundos como la parte temprana. Habitualmente se utiliza esto como indicador de la inteligibilidad en la música. Cabe destacar que para definir unos buenos resultados se deben hacer varias mediciones en distintos puntos de la sala y entender estos como un promedio. Las mediciones realizadas en el ejemplo práctico del salón muestran unos valores máximos de 20 y 15 decibelios para los indicadores C50 y C80 respectivamente, así como un 97% para el indicador de 50 y unos mínimos de menos 9,6 y menos 4,7 decibelios para los indicadores C50 y C80 y un 9,8 para el indicador de 50 en las frecuencias más graves. Los valores recomendables en estos indicadores son más de 0 decibelios en C50, más de menos 3 decibelios en C80 y más de un 50% en D50. En conclusión, el evento se podrá desarrollar de manera inteligible, pero se deberá tener mucho cuidado con crear una bola de graves en las bajas frecuencias. Dispersión. En este evento se buscará una presión sonora uniforme de 94 decibelios SPL. Al ser las frecuencias agudas muy direccionales y estar la grada en pendiente, se intentará colocar el sistema de PEA a unos 1,7 metros por encima del nivel del escenario, para conseguir una respuesta más uniforme en la escucha del público. Respuesta en frecuencia de Fox. Para que la respuesta en frecuencia sea lo más plana posible con el menor coste de energía posible, se deberá tener en cuenta la respuesta de los distintos altavoces que conforman el sistema de PEA y respecto a esto, elegir un buen punto de frecuencia de corte en las matrices. Además de esto, también se puede corregir la curva de respuesta que podamos encontrar en los distintos documentos de especificaciones de los altavoces mediante el uso de un ecualizador en los canales de la matriz, realzando los puntos donde los altavoces reproduzcan peor la señal y atenuando los puntos donde más fácil les resulte. Aparte de todo esto, también es importante corregir las resonancias propias de la sala, aplicando un ecualizador al canal del máster. Delay aplicado a las fuentes. Es muy importante que la PEA se encuentre alineada para que no haya problemas de cancelación de fase y esto crea un filtro de peine. Si esto no es posible, como en el caso del salón de actos, ya que el subgrave se colocará fuera del escenario y la PEA sobre este, lo mejor es aplicar un delay que alineará la fuente sonora. En nuestro caso práctico, la PEA y el subwoofer se encuentran a 1,1 metros de distancia, por lo que se aplicará un retraso de la señal de 0,3 milisegundos al subwoofer respecto a la PEA. Y además de esto, también se aplicará un delay de todo el sistema respecto al bombo de la batería. La manera de calcular el delay que debe aplicarse en cada caso es dividiendo la distancia que hay entre las fuentes entre la velocidad del sonido. Rigging. El rigging se refiere a los diversos métodos de fijación utilizados por los profesionales para colgar de forma segura materiales como luces, altavoces y todo el equipo necesario. Su finalidad es conseguir la correcta distribución de todos los elementos del evento sin que estos intervengan de manera negativa entre sí. En nuestro ejemplo práctico utilizaremos dos altavoces EV para la PEA, aunque en el proyecto de Easy Focus hemos sustituido estos por dos line arrays de 3 altavoces cada uno. Estos irían colgados del techo del salón de actos y angulados de manera que en el altavoz más bajo del line array otorgue la escucha a la primera fila del público y el más alto a la última, cubriendo así la escucha de todo el público ocupando el mínimo espacio escénico posible.